Hola, soy Silvana. Nos encontramos una vez más para compartir contigo los desafíos que mueven a nuestra oficina esta semana. Queremos apoyar la innovación y la creatividad en nuestro país, sobre todo en los jóvenes. Por eso, la economía creativa, también llamada economía naranja, es un eje fundamental para nuestra oficina. Tuvimos la oportunidad de formar parte del jurado que seleccionó a 14 creativos paraguayos, quienes recibieron apoyo económico para poder concretar sus sueños. Creemos que es una oportunidad importante para que los jóvenes, a través de la creatividad, el conocimiento, puedan crear productos y servicios con valor agregado desde Paraguay para el mundo. La violencia muchas veces está relacionada con las adicciones dentro del núcleo familiar. Y esta es una realidad que toca las puertas de muchísimas madres paraguayas que no saben cómo actuar. Por eso, junto a la SENAT, hemos creado la línea gratuita Llámame 172, donde un equipo de especialistas está dispuesto a orientar a tu familia. Esta fase es del área telefónica. Tenemos también el programa que es, le llamamos intramuros, donde nosotros como psicólogos acudimos a lugares que ellos necesitan. Desde nuestra oficina hemos creado una alianza con el Banco Nacional de Fomento para facilitar créditos a esas mujeres que quieren sacar adelante a sus familias. Hasta el momento ya hemos apoyado a más de 2.500 mujeres. La línea de crédito se llama Cuñá Catupir. Gabriela es un ejemplo que queremos compartir contigo. Es madre de 3 hijos. Ha logrado salir adelante con voluntad, optimismo y muchísimo trabajo. Gracias a esto otra vez tuve una capital, como se dice, para volver a tener más cosas, porque me dieron una mano que es muy agradecida siempre. Con las inundaciones, muchas familias de nuestro país están pasando momentos muy difíciles. Por eso estamos trabajando en el programa Paraguay Solidario, donde en 8 meses ya hemos asistido a más de 100.000 personas. La ciudadanía se ha acercado a apoyarnos y aprovechamos este momento para agradecerles de corazón a todos los que han formado parte de esta gran labor solidaria. Más de 21 toneladas de alimentos logramos recaudar gracias a la iniciativa de la Asociación Paraguaya de Fútbol, luego del partido amistoso con Guatemala. Aportando un granito de arena a este difícil momento que están pasando tantas familias del Paraguay, en la parte sur de Alberdi, de Pilar, del Chaco y de Asunción. Paraguay creciendo juntos. ¿De qué se trata? Desde el mes de marzo venimos trabajando en un proyecto que apoya la primera infancia, porque queremos llegar a ese niño que tanto nos necesita. Hemos llegado a las comunidades llevando asistencia médica, estimulación temprana para los pequeños, charlas educativas, capacitación para las mamás, actividades recreativas, cedulación, registro civil. En 3 meses hemos atendido a más de 11.200 niños. Muy lindo, hacía falta. Hay mucha criatura enferma, somos pobres, siempre hay dificultades. Hemos creado una red de voluntariado a nivel país y ya estamos presentes en los 17 departamentos. Si aún no te hemos designado alguna actividad, tenenos un poquitito de paciencia, porque estamos trabajando con el PNUD para crear una organización mucho más dinámica, eficiente y que llegue a todos los que nos necesitan. En nuestra web te estaremos actualizando con más información y nos comunicaremos a través de nuestras redes sociales. Seguinos y sumate. Queremos que este tiempo de voluntariado que le vas a regalar a tu país sea aprovechado en toda su dimensión, desde la OPD Roañuá, Paraguay.